El ex líder del Partido Nacional Escocés ha sido condenado a 5 años de cárcel por malversación. El exdirector ejecutivo del Partido Nacional Escocés y exmarido de la ex primera ministra de Escocia, Nicola Sturgeon, Peter Murrell, ha sido condenado a 5 años y 3 meses de cárcel. El hombre de 61 años fue declarado culpable en mayo de malversar más de 400.000 libras esterlinas, unos 464.000 euros, de fondos del partido. If you had been found guilty of this charge after trial, I would have imposed a sentence of 7 years imprisonment. Having pled guilty at the preliminary hearing, I impose a sentence of 5 years, 3 months imprisonment. I shall backdate that sentence to the 25th of May 2026, when you're first remanded in custody. Entre sus compras se incluyen 2 relojes de lujo, una cafetera, artículos de Montblanc y una autocaravana. La policía recibió una denuncia por posible mala gestión de las finanzas del partido en 2021. Los agentes registraron el domicilio de Murrell en 2023 y lo arrestaron. Murrell fue director ejecutivo del S&P desde 2001 hasta 2023. La policía escocesa afirmó que la sentencia demostraba que quienes infrinjan la ley no escaparán a la justicia, independientemente de su notoriedad o cargo. Funcionarios de la Comisión Europea y de 15 Estados miembros se reunieron discretamente el martes en Bruselas con una delegación talibán con el fin de acelerar la deportación de migrantes afganos. Los países europeos a menudo no pueden repatriar a estas personas, ya que las autoridades afganas no las aceptan de vuelta. Will also be an opportunity for member states and for member states at technical level to establish contacts, because it will be those member states that will have to carry out returns, and they have to also be in touch themselves. And again, we speak here in the very first place about persons who pose a security threat and about serious criminals. Activistas de la ONG de Derechos Humanos Amnistía Internacional desplegaron una pancarta con el lema Vergüenza frente a la Comisión Europea en Bruselas. On est au-delà du scandale. On est véritablement dans l'ordre du crachat au visage des valeurs prétendument portées par l'Union européenne et par la Belgique qui prétendent défendre le droit international, les droits humains, alors que là, elles se compromettent avec un régime qui est complètement liberticide, qui piétine les droits humains chaque jour et qui le fait de plus en plus. Bélgica subrayó que la concesión de visados a la delegación no implica el reconocimiento de los talibanes. La policía ha encontrado 2,7 toneladas de cocaína en una propiedad situada a las afueras de Sídney. Según las autoridades, es ya la mayor incautación de esta droga realizada hasta la fecha en Australia. La droga fue hallada el 19 de junio en recipientes de plástico enterrados en búnkeres subterráneos bajo 3 contenedores de transporte marítimo en una propiedad semirural en un suburbio de Sídney. Los contenedores tenían suelos falsos que permitían acceder a la cocaína, cuyo valor en el mercado ilegal la policía estima en 499 millones de euros. 2 residentes de Sídney de 21 y 25 años fueron detenidos en la propiedad, acusados de posesión de una cantidad comercial de droga ilícita. Ahora se enfrentan a posibles condenas de cadena perpetua. Los australianos pagan algunos de los precios más altos del mundo por la cocaína y otras drogas, lo que convierte al país en uno de los mercados más lucrativos para los narcotraficantes. El líder norcoreano Kim Jong-un ha subrayado la necesidad de contar con armas nucleares en una reunión del Partido de los Trabajadores, según han informado los medios estatales de la autarquía a primera hora de este martes. El dictador ha prometido reforzar las capacidades defensivas de la nación asiática, alegando que los esfuerzos de modernización militar de Corea del Sur y Estados Unidos están llevando a la región, dicen, al borde de una guerra nuclear, pese a los intentos repetidos de la actual administración de centroizquierda surcoreana para reducir las hostilidades entre ambas naciones, separadas desde los años 50. Las informaciones de la televisión norcoreana también critican la alianza de Estados Unidos con Corea del Sur y su guerra en Oriente Medio, así como conceptos como el proteccionismo estadounidense, lo que califican de neonazismo ucraniano, el militarismo japonés o el sionismo. Son palabras del propio medio de comunicación no directamente atribuibles a Kim Jong-un.
Pyongyang se ha autoproclamado en repetidas ocasiones un estado nuclear irreversible desde que la cumbre de 2019 entre Kim y Trump en Hanoi, Vietnam, fracasara debido a desacuerdos sobre el alcance de la desnuclearización y el levantamiento de las sanciones. Estas 2 ballenas abatidas frente a las costas de Islandia han sido trasladadas a tierra tras la reanudación de la caza comercial, que ha puesto fin a una pausa de 2 años. Son las primeras capturas desde 2023. La caza de estos rorcuales comunes, ocurrida durante la noche del domingo, se produjo apenas 2 días después del reinicio de esta actividad. Antes de la salida del barco, un manifestante se encadenó al mástil de uno de los buques en el puerto de Reykjavik, aunque finalmente fue retirado por la policía. Islandia, Noruega y Japón son los únicos 3 países que aún permiten abiertamente la caza de ballenas, una práctica criticada por organizaciones de defensa animal y sectores de la comunidad internacional. Islandia suspendió esta actividad durante los 2 últimos años por la caída de la demanda y la falta de rentabilidad del sector. Mientras millones de personas siguen los partidos del Mundial de 2026, en México hay quienes han decidido aprovechar el mayor escaparate deportivo del planeta para recordar una realidad mucho menos visible, la de las más de 133.000 personas desaparecidas en el país. Estamos haciendo un llamado a la humanidad para que volteen a ver esto que está sucediendo en México, que nos ayuden a buscarles, que nos ayuden a exigir al gobierno, porque esto no es normal en ninguna parte del mundo, más allá de del país, de las fronteras, debería de poder ser desaparecida. Ninguna persona debería de poder ser desaparecida. La elección del momento no es casual. México comparte la organización del Mundial junto a Estados Unidos y Canadá, y ciudades como Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México reciben estos días mucha atención internacional. Para las familias se trata de una oportunidad única para visibilizar una crisis que consideran ignorada dentro y fuera del país. También que el Estado voltee a ver, ya que ha invertido tanto recurso, que le importa tanto este evento mundial, porque es importante, pero la misma importancia, o más importancia debería tener pues sus ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Y buscarles y encontrarles. No se puede decir que vivimos en un Estado de Derecho, o que vivimos en democracia o que vivimos en paz, con más de 133.000 personas desaparecidas. Mientras el balón sigue rodando en los estadios mundialistas, las familias mexicanas continúan jugando otro partido mucho más largo y doloroso, el de la búsqueda de quienes siguen sin regresar a casa. It's been 10 years since the referendum that saw the UK narrowly vote to leave the EU, and while the time may have flown by, some of the conflicting claims about whether Brexit would be a benefit or a disaster for the country have not. Let's have a look at 2 of the biggest points of contention during the campaign and how they hold up today. Remainers argued that leaving the EU would harm the UK's economy. The overwhelming consensus from researchers and government institutions is that this has been the case. The UK's own Office for Budget Responsibility has said that the country's productivity is down 4%, the UK's EU exports and imports will be 15% lower in the long run, and that new trade deals with non-EU countries haven't had a significant impact. Brexit has definitely harmed the UK economy, and it's done so very badly. Even many Brexiters would recognise that, although they say it's a price worth paying. Core estimates range from the UK being 4% poorer than it otherwise would be because of Brexit to 8% poorer. A major claim made by the Leave campaign was that Brexit would allow the UK to better control its borders and so drive down immigration. Immigration from the EU did fall dramatically as freedom of movement ended, but figures from outside the bloc rose, taking immigration levels to record numbers in 2023. And that wasn't just because of Brexit, because most other European countries also saw significant increases in immigration from outside the EU after
the pandemic as a consequence of the labour shortages. Overall, the increase in non-EU immigration more than offset the decrease in EU immigration. Claims on immigration and the economy were some of the biggest drivers of the Brexit vote. And while some may think any negative effects of Brexit were worth it, polls show that most Brits think it has gone badly, and expert opinion and official statistics seem to back that up. ¿Se volverían a unir los británicos a la Unión Europea si pudieran? 10 años después de uno de los referéndums más trascendentales de la historia de Europa, Reino Unido sigue atormentado por un dilema shakespeariano: ¿volver o no volver? En 2016 la respuesta fue un sí impactante y tal vez irreversible, pero en 2026 el panorama es un poco distinto. La Unión Europea y Reino Unido se están acercando de nuevo poco a poco. Por ejemplo, los estudiantes británicos se reincorporarán al programa de intercambio Erasmus Plus en 2027. Los científicos británicos también vuelven a Copernicus, el programa de observación de la Tierra, y también pueden solicitar subvenciones a través de Horizonte Europa. También se están produciendo cambios fuera de la burbuja institucional. Hace 10 años el 52% votó a favor de salir de la Unión Europea, pero hoy las tornas han cambiado. Según una encuesta, el 53% quiere que Reino Unido vuelva a la Unión y el 37% apoya firmemente esta medida. El movimiento a favor de reincorporarse parece predominar ahora, en parte porque el 23% de quienes votaron a favor de la salida han cambiado de opinión. Pero las próximas elecciones de Reino Unido podrían volver a frustrar las esperanzas de la Unión Europea. Reform, el partido de ultraderecha populista liderado por Nigel Farage, lidera de forma contundente y constante en las encuestas. Y no, la mayoría de sus votantes no han cambiado de opinión sobre el Brexit. De hecho, la mayoría de ellos querría alejarse aún más de la Unión Europea.